Conócete a ti mismo y dominarás al mundo. Como es arriba, es abajo. Mira las estrellas y sabrás tu destino. Así que no dejes de oír a Astro Trina. Saludos cordiales, como siempre para mí es un placer saludarles. Quiero agradecerles por todos sus comentarios del video anterior y por el interés que están mostrando sobre los temas que he planteado en esta secuencia de videos. En particular me han escrito sobre el desarrollo del tema de Venezuela, sobre todo el karma de los venezolanos y su diáspora por todo el mundo. Y bueno, he decidido que en este espacio nuevamente retomemos ese tema y lo profundicemos porque lo toqué muy levemente en el video anterior. Pero para hablar de esto tenemos que repasar algunos conceptos fundamentales. Conceptos que la ciencia hoy está presentando de una manera muy clara, pero que en el pasado eran terriblemente satanizados y no se podía hablar de estas cosas con claridad. De hecho, si vemos en algunos axiomas espirituales del pasado, como las teorías herméticas de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, en que está basado prácticamente todo el ocultismo, todas las logias ocultistas del planeta, se basan en las 7 leyes del universo. Estas leyes universales nos hablan de un principio de correspondencia que seguramente lo has escuchado cantidades de veces. Ese principio que dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Eso lo que nos quiere decir es que hay un principio de correspondencia en todo lo que existe. Y justamente la comunidad de biólogos del planeta hoy en día tienen una concepción más holística e integrada de la naturaleza. Ellos nos hablan de la teoría de los campos mórficos. Un señor en 1920, el doctor Rupert Sheldrake, nos habló de esta teoría. La desarrolló basado en el estudio de los ecosistemas. Él se dio cuenta que un ecosistema está dentro de otro ecosistema. Así que tenemos estructuras dentro de otras estructuras. Esto lo vemos fácilmente en un organismo, en un ser vivo. Por ejemplo, en un ser humano, un ser humano está compuesto de tejidos. Esos tejidos están compuestos de células, las células están compuestas de moléculas, las moléculas se componen de átomos y los átomos de partículas. Y podemos seguir haciendo un análisis más minucioso, encontrando aún paquetes de energía dentro de estas estructuras o estas partículas del átomo. Así que esto es infinito, pero también podemos ir creciendo porque también vemos que cada organismo es parte de una etnia, de un grupo que tiene unas características específicas. Esto es lo que llaman en la genética el fenotipo. Por eso es que también se habla de los campos mórficos genéticos, porque la genética tiene un rol muy importante, muy esencial en el desarrollo de los ecosistemas. Y lo vemos claramente porque los genes son los que definen la interrelación y la limitación de las formas de estos campos mórficos. Realmente el ADN viene siendo una antena electromagnética que capta las energías del entorno y no solamente las capta, las recibe, sino que también las procesa. Así que nuestro ADN es una especie de computadora, podríamos decir que es un bioprocesador de datos que analiza esta información del entorno y además la procesa y la convierte en secuencias de cadenas de proteínas que van a formar genes. Y esos genes, esas plantillas genéticas, definen los campos mórficos. Estos campos mórficos son realmente campos de energía, compuestos de diferentes frecuencias. Y estas frecuencias sabemos que se están alterando en la Tierra, por ende se están alterando
los campos mórficos del planeta. O sea, los ecosistemas tienen que adaptarse ahora a nuevas estructuras. Y es allí donde nuestro ADN realiza lo que llamamos mutación. Empieza a mutar. Empieza a hacer una transformación de los individuos. Cada individuo se va a adaptar a su entorno. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los Andes existe una población, un grupo de individuos que han desarrollado un físico donde su nariz es muy perfilada y los orificios de sus fosas nasales son pequeños. Estas personas pueden, pues, en la altitud, calentar y humedecer o recibir la humedad del aire de una mejor forma. Estudios genéticos han demostrado que estos son descendientes de indígenas, aymaras y quechuas. Pero otras poblaciones que tienen otra genética, como los mapuches, tienen características de una nariz más achatada, por ende no tienen esta capacidad de procesar el aire. Esto es lo que define lo que llama la genética el fenotipo. Características especiales de una población forman parte de un fenotipo o, como algunos ya lo conocen, genotipos. Entonces una población tiene un genotipo particular o un fenotipo particular. Y también vemos en este ejemplo que nuestro ADN, cuando procesa la información, él va a buscar una herencia genética, va a buscar lo que está ahí almacenado en su memoria para procesarlo y sacar lo mejor. Por eso es que hablamos de la teoría de Darwin de la selección natural, que ha sido un poquito mal entendida, ya después la ciencia lo ha aclarado, porque en un principio se hablaba de la supervivencia del más fuerte, y era como que se hacía este planteamiento como que si había una competencia de la naturaleza con ella misma. Y realmente lo que Darwin nos quería decir, o lo que realmente él aclaró en sus formulaciones científicas, es que la naturaleza coopera, no es una competencia, más bien es una cooperación, para que la especie se perpetúe, para que la especie sobreviva. Entonces, los individuos integran a través de diferentes experiencias energías que quedan grabadas en nuestro ADN, y el ADN genera características genéticas, fenotipos, que son almacenados y son usados para la supervivencia. Hay una teoría que es la teoría del centésimo mono, la puedes buscar en internet, que nos habla de un grupo de monos que estaba en una isla y uno de ellos aprendió a comerse una papa lavándola en el mar. Y bueno, pasaron ciertas circunstancias donde empezó a enseñarle a los demás a hacer lo mismo. Y la cosa más extraordinaria es que los científicos se dieron cuenta que en las islas aledañas, donde no había contacto de este grupo de individuos, de este grupo de monos con esos otros monos, aprendieron a hacer lo mismo. Aprendieron también a lavar la papa antes de comérsela. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en nuestro ADN es una antena electromagnética que, además de procesar la información en un ecosistema particular, la transmite a los otros individuos de la misma especie. Esto lo denominó Darwin como evolución, la evolución de las especies. Y así como ocurre con la materia, así como ocurre en los ecosistemas de la naturaleza que observamos, también ocurre a nivel espiritual, y es lo que nos dicen los sabios de la antigüedad, los sabios de las grandes escuelas espirituales. Ellos nos dicen que nuestras reencarnaciones son un proceso de perfeccionamiento, donde vamos a pasar por la escuela de los contrastes. La escuela de los contrastes nos somete a ciertas condiciones de resistencia para que nosotros aprendamos a desarrollar nuestras capacidades. Y eso es lo que hace el ADN. El ADN, a medida que se presentan situaciones adversas, él se va transformando y va mutando.
es lo que llamamos la resiliencia genética. Vemos que hay especies de individuos más resilientes a ciertas condiciones del medio ambiente que otras. Pero cuando se dan situaciones generalizadas en un ecosistema para la supervivencia, en la naturaleza empieza a haber una selección natural para tomar los individuos que han desarrollado por una herencia genética las mejores capacidades de supervivencia. Así vemos, te pongo otro ejemplo, un carbón y un diamante. El carbón es un aspecto grosero de organización de la materia, pero una vez que es sometido a presiones y temperaturas extremas se convierte en una gema preciosa llamada diamante. Entonces el diamante es un carbón, solamente que en una escala superior de evolución. Y así pasa con el ser humano. El ser humano pasa por una cantidad de experiencias contrastantes donde va a ver la diferencia de lo que es la polaridad, lo que está de un lado y lo que está del otro, y luego el ADN toma lo superior, lo más excelso, y eso lo transmite a las siguientes generaciones. Pensando en estas cosas nos damos cuenta que entonces el ser humano va a tener que enfrentar, por ejemplo, la violencia para desarrollar la paz. Va a tener que experimentar la agonía, el dolor, para disfrutar de la armonía, para poder apreciar el otro polo. Y es un proceso de campos energéticos, de campos mórficos que se entrelazan a través de toda una programación genética que tiene la naturaleza para su evolución, para su subsistencia a niveles superiores. Es un proceso que no se detiene y es un proceso matemático que ya ha sido determinado por la ciencia. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando si tomamos estos conceptos y los aplicamos, por ejemplo, a Latinoamérica. Y ya hay proyectos muy interesantes acerca de esto. Hay un proyecto que se llama Canela, desarrollado por unos genetistas latinoamericanos, que han determinado muchísima información. Hay una información muy interesante, por ejemplo, con Latinoamérica, hablando de resiliencia genética, que es la capacidad, la mayor capacidad de soportar la adversidad. Nos damos cuenta que los grupos o los individuos que conforman América son personas que han pasado por un gran estrés, que lo podríamos llamar ecológico, pero también es social. Por ejemplo, los indígenas residentes en América en la época de la conquista tuvieron que soportar que llegaran conquistadores y los sometieran y acabaran con su civilización. Así que los descendientes de estos grupos pues tuvieron que soportar grandes maltratos. También tenemos que los mismos conquistadores que llegaron a América eran personas que venían huyendo de un sistema. En Europa, tanto españoles, portugueses, ingleses prácticamente estaban emigrando a América buscando mejores oportunidades, y muchos de ellos hasta eran criminales, eran prisioneros que los metieron en los barcos porque nadie quería venir a arriesgarse a venir a las Américas porque pensaban que la tierra era plana y que iban a morir en esa aventura. Entonces mucha de esa gente era gente que pasó por procesos de contraste bien álgidos y que por ende tuvieron que desarrollar características de personalidad, o sea, fenotipos resilientes. También tenemos otro grupo de individuos que llegó a América, como fueron los africanos, los negros, que creo que llevaron la peor parte en todo esto porque fueron sometidos a los procesos más crueles de esclavitud. Y también se mezclaron en este escenario, en este ecosistema americano. Es tanto así que se quedaron sorprendidos estos genetistas, sobre todo el líder de estos grupos, de esta investigación, que es Andrés Moreno Estrada. Este señor encontró en su propio ADN restos de genes de los judíos sefardí.
Fueron estos judíos no conversos que España, en aquella época de la Inquisición, les prohibió venir a América porque quería observarlos y someterlos, porque los que no quisieron cambiar de fe y pasarse al cristianismo fueron masacrados por la Inquisición. Entonces algunos aceptaron convertirse al cristianismo, y como se creía que lo habían hecho simplemente por sobrevivir, entonces los tenían bajo vigilancia. Pero aún así, a pesar de que hubo esa prohibición, se encontró de que muchos grupos de judíos sefardí llegaron a América, y lo tenemos en el ADN. También hasta grupos filipinos, grupos de China, de Oriente, llegaron a las Américas. Y si nos vamos a la época moderna, estábamos hablando de la época de la conquista, nos damos cuenta que eso tuvo una consecuencia. Eso tuvo una consecuencia en nuestro ADN. Entonces, muchos lugares de América son una mezcla de genes resilientes de diferentes partes del mundo. Y uno de estos países es Venezuela. Venezuela es un país altamente resiliente porque agrupó muchas culturas, y no solamente de la época de la conquista. Después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue uno de los países más atractivos para que muchas personas vinieran acá a ser vida por sus recursos naturales. Y ahí vamos a hablar otra cosa que es bien importante, que es el ecosistema donde los individuos nacen, crecen y se desarrollan. Ya sabemos que cada ecosistema es un campo mórfico, y que un campo mórfico es un campo energético que además altera nuestro ADN. El ADN se modifica y se adapta a las condiciones de los sistemas de vida. Entonces, un país es un ecosistema, es un sistema de vida y tiene unas características particulares. Vemos que en la naturaleza hay ciertas composiciones atómicas, o sea, la morfología, la forma como las moléculas se agrupan y se forman, crea patrones o plantillas de vida. Y hay unas que son con una alta belleza y otras que son un poco más groseras. Entonces, cuando vemos que esos patrones de comportamiento de la materia obedecen a la proporción áurea, y ya te voy a hablar lo que es esto. La proporción áurea es un número que obedece, digamos, la ubicación de los átomos, la ubicación de las moléculas, de las células, de los tejidos. Cuando respeta esta proporción áurea, este número, estamos hablando de simetría, estamos hablando de estética. Es para nosotros la percepción del ser humano, cuando ve estas formaciones que encajan perfectamente con esta proporción áurea, hablamos de belleza. Y para llegar más cerca a la proporción áurea tenemos que vibrar a frecuencias vibratorias más altas para alcanzar la proporción áurea. Ahorita en internet te vas a encontrar con estudios de la proporción áurea de algunos actores o artistas, y te vas a dar cuenta que se les considera bellos y se les considera hermosos justamente porque cumplen con estas condiciones de la proporción áurea, que fue un descubrimiento de Pitágoras en su escuela de alquimia sagrada en la antigüedad. La proporción áurea es el elemento de comparación para en qué estatus estamos en la evolución. Y podemos decir que aunque no la podemos medir todo el tiempo, nuestros ojos hablan por sí solos. Aquello que nos consideramos bello o agradable a simple vista es porque está cumpliendo con esos parámetros, esas plantillas de perfección. Entonces vemos que todo nos lleva por un proceso de perfeccionamiento en una escuela de contrastes. En consecuencia, cuando tenemos ecosistemas que brindan tanta belleza y diversidad energética, tenemos individuos que son parte, o organismos que son parte de este ecosistema, con una alta frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria a veces no la soportan otros individuos. Por ejemplo, si vamos a una selva, es muy probable que una persona que venga de una ciudad
no pueda soportar la energía de la selva. Lo puede volver hasta loco, porque los campos electromagnéticos de esos campos mórficos que son genéticos pueden causar alteraciones que el individuo no puede manejar, porque no pertenece a ese ecosistema, no sabe manejarse bajo esas circunstancias de esos campos de energía. Pero hay individuos que nacen en esas condiciones y sí pueden soportarlo y sí pueden interrelacionar con estos ecosistemas. Cuando vemos que la naturaleza es prolífera, y ese es el caso de Venezuela, es un país sumamente hermoso, tiene una diversidad que va desde las playas más hermosas, las llanuras, montañas nevadas, desiertos, flora, fauna, está compuesto del Amazonas, tiene una diversidad de fauna y de flora exquisita, digna de estudio. Y nos damos cuenta que son frecuencias vibratorias muy altas por la morfología de todos estos ecosistemas. Eso quiere decir que por el clima también existe una frecuencia vibratoria álmica bien interesante en este lugar de la Tierra. Y como te dije antes, eso es parte de la información que procesa el ADN para la evolución, como también la herencia genética. Y nos damos cuenta que, bueno, en Venezuela hay una combinación de culturas que no solamente en la época de la conquista, sino también en la edad moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó mucha gente de diferentes países a ser vida acá. Pero la diferencia que se da en Venezuela, que no se dio en otros países, y nos damos cuenta porque ahí, con todo esto de la diáspora de los venezolanos, nos damos cuenta que realmente en Venezuela la xenofobia no existe. Nos damos cuenta que en otras culturas son altamente xenofóbicas, son culturas que rechazan interrelacionar con lo externo. Y es bien interesante porque realmente los individuos más resilientes, o que son capaces de soportar más condiciones adversas, son los que tienen más capacidad de interrelación con el medio. Entonces el venezolano más bien incluyó en su idiosincrasia la presencia del portugués del abasto o de la panadería, el español de la tasca, el chino del supermercado, el árabe de la tienda que te vendía telas. Y eso formó parte de su idiosincrasia. Es más, el venezolano no podía vivir sin esos esquemas. Eso era parte de su esquema de vida. Lo veía muy natural. Si vemos las leyes venezolanas en cuanto a nacionalización y residencia, eran bastante flexibles, permitían integrar al extranjero a la sociedad. Vemos también otra de las características espirituales que hablan de evolución, de un nivel alto de conciencia y altamente resiliente, que es la alegría. De todos los países de Latinoamérica, si hay un país que era catalogado como uno de los más alegres y que más amante del placer y del disfrute, era Venezuela. Prácticamente todos los artistas de América, si querían tener éxito, pasaban por el mercado venezolano. Decían que era el trampolín para ellos llegar a otros mercados, porque Venezuela era el consumista de la música, del bonche, como le decimos acá, del disfrute. O sea, le encanta el baile y la música, elementos fundamentales para elevar el espíritu. Ahora, muchos dirán que Venezuela se convirtió en un país corrupto, que sí tenía esos campos mórficos. ¿Por qué Venezuela se convirtió en un país corrupto? Bueno, porque evidentemente fue sometido a un sistema político y social de corrupción, que hizo que muchos individuos con esta idiosincrasia y con esta visión de vida, del placer, de buscar lo más fácil, porque la cultura venezolana es altamente pacífica. Otro de los elementos que hablan de
de la resiliencia, porque reacciona de una forma pacífica ante ciertos eventos, con mucho humor ante la adversidad. Y eso es parte de una conducta psicológica de resiliencia. Pero evidentemente, como decía algunas fuentes de la literatura ocultista, mientras más pervertidos son los sistemas sociales, pueden dispersar a las conciencias dormidas hacia escenarios de vida o formas de comportamiento que van en contra de su propia naturaleza. Entonces, evidentemente, si tuviéramos sistemas de vida más armoniosos, se disminuiría muchísimo la criminalidad, la desigualdad social sería menor, y por ende desarrollaríamos cualidades sociales y espirituales superiores. Bien, entonces podemos decir que por condición del ecosistema y por herencia genética, el venezolano tiene un genotipo resiliente, que es desde el punto de vista de la naturaleza un elemento importante y primordial para la evolución. La naturaleza se vale de causas y efectos para generar lo que ella desea o lo que ella necesita para evolucionar. Así vemos que en la naturaleza ocurren desastres naturales, ocurren eventos fortuitos, que no son tan fortuitos porque, como vemos, es como un entramado espiritual que brinda el escenario perfecto para que se den las condiciones para el desarrollo, la escuela de los contrastes, como ya te dije antes. Entonces al venezolano se le presentó una situación de contraste a nivel político, a nivel social, económico, que hizo que fuera a otros lugares del mundo. Si hablamos de que existe la divinidad y que es una inteligencia perfecta, esto está diseñado y está diseñado por el bien de la humanidad. Todos estos aspectos los estamos viendo tal vez con una visión muy corta, una visión muy personal, y los podemos ver como desastrosos, pero realmente son parte de un plan perfecto de crecimiento de una especie. La naturaleza tiene la capacidad de mover sus genotipos en momentos cumbres de evolución, de mover sus energías a puntos específicos para adaptar a otros individuos, y aquí vemos la teoría del centésimo mono, crear la masa crítica necesaria para dar un salto cuántico en la evolución, para hacer la mutación necesaria y adaptarnos a los nuevos campos mórficos de las nuevas frecuencias planetarias debido a la ascensión. Estamos recibiendo una radiación de la galaxia que está haciendo que nuestro Sol, el Sol del sistema solar, cambie todos los planetas del sistema solar, y eso incluye al planeta Tierra. Entonces estamos pasando por un proceso de elevación de la materia, de elevación de frecuencia vibracional, que te recomiendo si no viste mi video anterior acerca de la resonancia del planeta y la ascensión, y lo que significa que existan estas enfermedades virulentas que están atacando al planeta y que pueden de alguna manera generar pánico, y es lo menos en lo que podemos caer, porque eso nos separa del campo mórfico necesario para nosotros ascender con la Tierra. O sea, tenemos que modificar nuestra genética para entrar en la nueva vibración del planeta. Entonces pueden haber intereses de algunas personas que forman parte de esa otra polaridad de contraste que es necesaria porque es la que nos hace evolucionar, son nuestros maestros de la oscuridad, que están en planes de mantener la baja frecuencia del planeta. Entonces atacan para exterminar aquellas fuentes que pueden ser importantes en la ascensión del planeta, en la ascensión sobre todo de los seres humanos. Entonces, aquellas personas que son más felices o que tienen esos genes resilientes serán víctimas
de sistemas bastante pervertidos y crueles que las ahogarán en el sufrimiento para que bajen su frecuencia vibratoria. Pero como todo es perfecto, lo que va a hacer el ADN es buscar toda la herencia genética y sacar lo mejor de esa persona. Y lo vemos en el desempeño de los venezolanos en el exterior. Si nunca se hubiese dado esta diáspora afuera, muchas personas no tuvieran el éxito que tienen ahora. No se hubiese demostrado la capacidad que tienen muchos venezolanos para integrarse a otras sociedades. Ha sido bastante fuerte porque ha habido un rechazo de esta inmigración por la cantidad de personas, por lo que significa eso para la economía de otros países, y también porque eso implica un cambio de visión a la que no estaban preparados. El venezolano ha llegado a otros países con una energía, con una visión de conciencia a lo que otros países no estaban preparados. Por eso es que llegan y hacen 2, 3 trabajos porque necesitan dinero, son lo que llamamos muy pilas, muy dinámicos a nivel de sinapsis de inteligencia. El venezolano tiene un sentido de humor sarcástico, y para tener un sentido de humor de ese tipo tú tienes que tener una visión de conjunto muy alta. Nadie entiende a veces un chiste de un venezolano y hacen chistes de cualquier cosa, de cualquier situación grave. Tienen un humor bastante hilado, de nivel. Entonces este tipo de conciencia implica una frecuencia vibratoria alta. El dinamismo, la energía es diferente. Mientras otras sociedades son como más lentas en su forma de actuar, en su comportamiento, el venezolano va como más rápido, va a una velocidad diferente. Y eso hace que, logre posiciones muy rápido en empresas, en las labores en que se desempeñan. Y eso tiene un impacto sobre las personas nativas de otros países. Y por ende está saliendo todo lo que tiene que desaparecer, porque esa xenofobia, ese rechazo a otras culturas, a no aceptar al otro, es algo que en el mundo tiene que desaparecer porque no es parte de las frecuencias vibratorias de una alta conciencia, del superhombre que tenemos, hacia donde tenemos que ir. Eso no va. Para que tú vibres más alto tienes que sentir más amor, tienes que sentir más compasión y por ende mejor sentido de humor. Así que si no te estás tomando la vida con alegría, si no te estás relacionando con el otro con amor, si estás compitiendo por tener un lugar en el universo, no hace falta, porque tu propia energía te ubica en el lugar al que tú perteneces. La misma genética, el genoma humano te lo está diciendo. La ciencia, la física cuántica lo está demostrando. Nosotros atraemos lo que nos pertenece. No tienes ni siquiera que moverte. Vas a atraer a través de tu pensamiento y tu sentimiento lo que tú sientes, lo que tú eres por esencia. Entonces con el venezolano está pasando esto. La naturaleza, por una ley de selección natural, pues ha creado el contraste para que él evolucione y para que su ADN, con esa energía, ese campo electromagnético que le caracteriza, cree la resonancia de la masa crítica necesaria para adaptarse a las nuevas frecuencias planetarias. Esa es la razón por la cual el venezolano tiene este karma y tiene que evolucionar y tiene que utilizar su herencia genética para trascender toda esta situación. Ya te hablaré próximamente de una serie de tecnologías que se están desarrollando que van en detrimento del desarrollo de estos campos mórficos y justamente de nuestro ADN, que pueden afectar nuestro ADN. Nuestro ADN
tiene capacidades extraordinarias. Como muchos místicos están diciendo, no hace falta hacer nada para ascender. Mucha gente cree que tienen que hacer grandes cosas. No. Lo único que tienes es que escucharte y utilizar tu instinto natural. No seguirte haciendo daño ni haciéndole daño a otros. Escucharte, tranquilizarte, armonizarte. Y como toda experiencia de contraste tiene su fruto positivo, el coronavirus está trayendo como consecuencia de que nos encerremos en las casas y que entremos en una reflexión profunda. Espero que cuando este video llegue a ti, pues llegues a ese momento de reflexión profunda y te lo tomes con calma. Y si eres venezolano, comiences a ver a tu alrededor las personas que tienes y cómo puedes influir positivamente con tu idiosincrasia, con tu forma de ser, con tu energía única, a crear más alegría y paz en el mundo. Un placer compartir con ustedes, espero que esto haya sido de su agrado y seguiremos adelante con toda la alegría del mundo, con la alegría del venezolano.